Libro Lo profundo de lo superficial de lo profundo. Escritora Gracie de Gracia de Murillo. Libro Lo profundo de lo superficial de lo profundo. Escritora Gracie de Gracia de Murillo. Capítulo 1 de 10. Título: En el principio fue el vestido. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Salmo 8, 3 al 5. ¿Te has preguntado alguna vez por qué solo el humano se cubre el cuerpo y el resto de los animales no? ¿Has sabido de alguna ave que haya deseado cambiar su plumaje por el de otra ave? ¿O de algún mamífero urgido por tener el pelaje de otro? No creo. Solo a nosotros los humanos nos afana y ocupa este asunto. ¿Pero por qué? De todos los seres creados, el hombre, quien se enseñoreó de toda la creación, lleva consigo una nostalgia existencial inconsciente, pero presente. Anda en busca de algo perdido. Sí, extraña algo. Extraña aquel radiante halo de luz que lo cubría y lo hacía mayor que los seres creados de este mundo y un poquito menor que los ángeles. Salmo 8. Los pájaros poseen su plumaje, los peces sus escamas, los mamíferos su pelaje, por mencionar a los más conocidos. Nacen, crecen y mueren, ya sea con una vistosa o con una sencilla cubierta protectora. No veremos jamás a uno de ellos buscando algo para vestirse, ni siquiera para variar. El verde perico le pide las plumas al negro cuervo. Sin embargo, nosotros, los humanos, ¿en qué momento empezamos a vestirnos y por qué? Vestido luminoso. La respuesta para los cristianos está en la Biblia. Ahí se encuentran los fundamentos para construir una cosmovisión cristiana clara y luminosa que los guía en aspectos relacionados con la indumentaria. Ella revela el origen, el desarrollo y también el destino del vestido. En el tercer capítulo del Génesis se revela que fuimos hechos a semejanza de Dios. Y sí, Él es luz, nosotros también debemos haber estado recubiertos de un halo luminoso, protector y glorioso. Al respecto, el caso de Moisés es muy revelador. Él quiso ver a Dios, eso lo dice Éxodo 33, cuyo esplendor no puede ver el humano, pues muere. Así, Dios lo ocultó en la hendidura de una roca, pasó frente a Moisés, solo alcanzó a verle la espalda cuando el Señor retiró su mano. Pasados 40 días, Moisés bajó al campamento. Lo más curioso, sin embargo, fue que, al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. Éxodo 34, 29. Más revelador aún es que, cuando Moisés iba ante Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía. Éxodo 34, versículos 34 y 35. Dios es luz, no es una simple metáfora. El apóstol Juan afirma: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Primera de Juan 1:5. Y lo pudo afirmar porque estuvo aquel día cuando Jesús los llevó a él, a su hermano Jacobo y a Pedro a la montaña y se transfiguró delante de ellos. Lucas 17:2 lo declara. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz.
Siento que esta verdad impactó muchísimo a Juan, al punto de que muchas décadas después, al escribir su evangelio, lo primero que dejó en claro fue que Jesús es luz y la luz vino al mundo. Juan 1, versículos del 1 al 10. De primera impresión pudiera creerse que fue la sensación de frío lo que movió a Adán y Eva a cubrirse, pero no fue así, sino la vergüenza, la sensación de estar desnudos. Y desde entonces nuestra especie va inconscientemente llevando y transmitiendo de generación en generación cierta nostalgia existencial por la gloria perdida en el Edén. Así, buscamos cubrirnos, no solo por la necesidad de protección que reclama nuestro frágil cuerpo, sino también por devolverle, aunque sea artificialmente, la magnificencia y esplendor perdidos. Desobediencia, desnudez, vergüenza y vestimenta se sucedieron al entrar al pecado. Bien dice Moni Rohn. En el principio fue el vestido, pero no como invención divina, sino humana. Ahí se originó el afán humano de cubrirse y como consecuencia surgió la vestimenta, la necesidad de fabricar artefactos como prótesis de una parte del ser que se perdió o atrofió. Así se arraigó y desarrolló el complejo quehacer de vestirse, hasta el punto de creer que es parte nuestra, como si fuera una extensión de nuestra persona. Curiosamente, nosotros, tras aquella nefasta pérdida, vamos tras el plumaje o pelaje de los otros seres creados, tras los minerales que deslumbran, tras las plantas que nos proveen la manera de fabricar textiles, y no solo por protección, sino, además, por necesidades sociales de aceptación, prestigio, estatus, como por necesidad estética también. Y así, desde que nacemos hasta que morimos, mientras tenemos conciencia, una de nuestras necesidades básicas de protección se convierte en una constante e incluso obsesiva búsqueda sustituta porque nos sentimos desnudos, descubiertos y expuestos. La preocupación por vestir de acuerdo con el estatus, la circunstancia, el medio, la ocasión, pasa de ser necesidad a deseos compulsivos porque carecemos de una identidad definida. El vestido se hace un cómplice en el afán de igualar el ideal que se tiene de sí, pero que muchas veces queda muy corto. No se alcanza a ser, solo se alcanza a parecer, como expresara José Ingenieros: el que aspira a parecer renuncia a ser. Como que la gran tragedia de nuestro mundo se materializó para siempre en el vestido y se ha hecho evidente y perpetúa en la sensación de desnudez y el afán por cubrirnos. Bien expresa el rey David la gran esperanza humana en su declaración evangélica: quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17:15. La historia de la redención en vestimenta. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el lenguaje humano y sus figuras cuentan la historia pasada, presente y por venir, el tema de la redención del hombre corre y se entreteje como en un telar. Inicia con hilos relucientes que luego se oscurecen y ensucian, pero el tejido finalmente es rescatado, limpiado y glorificado. Podríamos contarlo así: el Creador, que es todo luz, creó al humano a su perfecta semejanza. Génesis declara que la primera pareja del Edén fue creada a imagen y semejanza de Dios. Fue hecha poco menor que los ángeles, coronada de gloria. Salmo 8:5. Sin embargo, al desobedecer las indicaciones de Dios, se desconectaron de él.
La pareja experimentó por primera vez un sentimiento desconocido hasta ese momento para ellos, la vergüenza, ya que al comer del fruto del bien y del mal, fueron abiertos sus ojos y cobraron conciencia de su desnudez. Al percibir que no estaban revestidos de la gloria celestial, sintieron necesidad de cubrirse y diseñaron un delantal de hojas de higuera para taparse. Génesis 3:7. Confeccionaron la primera prenda de vestir de fibra vegetal. Esa fue la primera manifestación de justicia propia, de arreglar por su cuenta los problemas sin contar con Dios. No obstante, salió el Padre y Creador a la búsqueda compasiva de sus hijos desobedientes, y como era su costumbre, Dios se paseó por el huerto y los llamó. Adán y Eva se escondieron avergonzados. Pareciera que el delantal no fue suficientemente protector. Entonces, Dios les hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Los cubrió mejor a costa de la vida de un ser vivo, figura de la justicia redentora de Jesucristo. Juan 3:16. Dios confeccionó para Adán y Eva la primera prenda de vestir de fibra animal. El ser humano olvida fácilmente, por lo que, tras la liberación de la esclavitud egipcia, Dios pidió a su pueblo un diferenciador en el borde de sus vestidos, unos como flecos de color azul. Más que un adorno distintivo, el propósito era más profundo. Debía recordarles que eran un pueblo santo. Llevaréis esos flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Así los pondréis por obra, y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos, que han hecho que os prostituyáis. Números 15:9. El pueblo, sin embargo, olvidaba y seguía los apetitos de su corazón y de sus ojos. Dios, una y otra vez, enviaba a sus profetas con mensajes para llevarlos al arrepentimiento. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Muy fuerte fue el mensaje de Isaías a las hijas de Sión, llenas de soberbia, desvergonzadas, con afán desmedido por lo superficial. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los colleles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Isaías 3, versículos 16 al 24. Es muy desgarrador el mensaje descriptivo de Ezequiel con la figura de Jerusalén, a quien Dios eligió en situación miserable y cuya desnudez cubrió con su propio manto de justicia. Hizo un pacto de amor y exclusividad. Invirtió en embellecerla. Le recordó lo que hizo por ella. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Ezequiel 16, versículos 8 al 13. No podemos concebir la decepción amorosa de Dios por la traición de Jerusalén. Fue desgarradora. Confió en su propia belleza que Dios le dio, y ella la corrompió. Dios, sin embargo, se compadeció, la perdonó y le aseguró: yo no haré contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes bien, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Estableceré contigo un pacto eterno.
Ezequiel 16, 59 al 60. Ese pacto eterno de amor tuvo su máxima expresión en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cristo vino al mundo y se despojó de sus vestiduras celestiales. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1, 14 y 16. No existe nada en nuestras propias vestiduras que nos recomiende ante Dios, solo las vestiduras perfectas de Cristo que cubren al pecador, como el padre de la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas 15, versículos 11 al 32, quien ordenó a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, para que los demás no vieran la miseria e indignidad del hijo caído en desventura. Vestiduras regaladas por gracia. El pago ya lo realizó el rey que ha invitado a las bodas. Tristemente, quien no acepta el vestido de boda es echado fuera. Lucas 14, versículos 15 al 24. Ya que ningún vestido humano es lo suficientemente digno. Tiene que ser de hechura celestial. La añoranza humana por la condición del cuerpo que poseía antes de la caída en el Edén ha sido descrita por el apóstol Pablo clara y llanamente en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. No se queda, sin embargo, en la añoranza. El apóstol infunde esperanza al revelarnos el maravilloso misterio. Confirma la certeza de recobrar nuevamente la condición edénica al describir este portento. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 55. Él anima a los creyentes a que miremos lo que ahora no vemos y que anhelemos ese revestimiento celestial. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 de Corintios 4, del 16 al 18. Entre tanto, en varios pasajes, el apóstol Pablo exhorta a que nos vistamos espiritualmente así: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 14. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, versículos 11 al 13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3, versículos 12 y 14. El gran final de esta historia, que será en un tiempo próximo, se relata en el libro de Apocalipsis. ¡Qué indescriptible momento! Culminante, glorioso, cuando la gran multitud, vestida con ropas blancas y con palmas en sus manos, adore al Cordero, que fue inmolado para su salvación. Esos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. En ese momento nos despediremos de la nostalgia existencial por la ausencia del recubrimiento de luz, no más desnudez, y completamente glorificados gracias al sacrificio de Jesús. Capítulo 1. En el principio fue el vestido, parte 3. Apocalipsis y el conflicto cósmico en vestiduras. El anciano apóstol Juan, décadas después de que Cristo partiera, escribió en la isla de Patmos el cautivante mensaje apocalíptico del conflicto entre el bien y el mal. El relato está impregnado de alusiones a la vestimenta, muy particularmente a las vestiduras blancas. Bien podemos narrar el conflicto cósmico al hilvanar las descripciones de las vestimentas, al entresacar los pasajes que detallan la apariencia de Cristo, de su pueblo y de su adversario, a medida que hilamos capítulo tras capítulo. Apocalipsis 1 abre con la descripción sublime de Jesucristo, que ministra con vestiduras sacerdotales largas, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1, versículos 13 al 16. Apocalipsis 3. Jesucristo introduce la analogía de las vestiduras al dirigirse a las iglesias de Sardis y de la Odisea. Aparece aquí la promesa de otorgar vestiduras blancas a los vencedores. En este capítulo también se registra el reproche porque se encuentran desnudos y los urge a vestir con ropas blancas. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 3, 4 y 5. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. Apocalipsis 4. La solemnísima escena que describe la adoración celestial remarca el atuendo de vestidos blancos que usan quienes se hallan alrededor del trono,
Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis 4, versículo 1. Apocalipsis 6. Se detalla la visión de los mártires a quienes se les aseguraron ya sus vestiduras blancas por su fidelidad a Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, versículo 11. Apocalipsis 7. Describe la visión de la gran multitud victoriosa que por la gracia y justicia de Cristo viste de blanco. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 9, versículos 13-14. Apocalipsis 12. Menciona que la mujer buena, que es perseguida por el dragón, aparece revestida de luz. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12, versículo 1. Apocalipsis 15. También se describen como resplandecientes las vestiduras de los mensajeros celestiales. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Apocalipsis capítulo 15, versículo 6. Apocalipsis 16. Nuevamente aparece una advertencia de Cristo para que el cristiano cuide las vestiduras espirituales y no se muestren desnudos. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16, versículo 15. Apocalipsis 17. Aparece la mujer mala, enemiga de Dios, que ataca a los santos. Aunque viste de lino fino, no es el que usan los santos. Ella viste ropa emblemáticas de los reyes, teñidas con púrpura. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenían en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17, versículos 3 y 4. Apocalipsis 18. La mujer y la ciudad representan lo mismo. Aquí se presenta la advertencia de deslindarse de ella, de la gran ramera, vestida con gran magnificencia, y diciendo: Ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Apocalipsis 18, versículo 16. Apocalipsis 19. Es el clímax del gran conflicto, la iglesia victoriosa, ahora convertida en la esposa, con vestiduras resplandecientes, está lista para la boda con el Cordero. El victorioso Jesucristo, coronado, vestido de lino con su manto teñido de sangre, evidencia y vestigio de la gran batalla.
y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, versículos 6 al 8. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Apocalipsis 21. Tras la gran victoria de Dios sobre el mal y de las bodas del Cordero, Juan describe a la esposa ataviada resplandeciente, ella y la tierra completamente renovadas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Apocalipsis 21, versículos 1, 2 y del 9 al 11. Apocalipsis 22. Este capítulo cierra no solo el libro de Apocalipsis, sino también toda la Biblia, con la exhortación final a los creyentes de prestar atención a sus vestiduras. Esta apelación es una analogía que utiliza la imagen poética de la ropa, que nos conecta con el Génesis, al momento mismo en que Adán y Eva perdieron la vestidura luminosa, justo cuando nuestra raza se involucra en el gran conflicto entre Dios y Satanás. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, 14. Lo profundo de lo superficial. La vestimenta no es un asunto superficial como el iceberg. Hay muchísimo más en lo profundo que lo que se ve en la superficie. Todo lo que ocupamos para cubrirnos, engalanarnos y diferenciarnos, sea cual fuere su origen, vegetal, mineral o animal, no tiene en sí valor. Más bien, es la carga simbólica que, en tiempo y lugar, le damos en respuesta a las creencias y tradiciones. Aunque la vestimenta es una invención humana, existe una gran relación con asuntos espirituales, como el gran conflicto entre el bien y el mal. Por eso, el conocimiento epistemológico de la vestimenta es esencial para el cristiano. Bien declara Ellen White en su libro La Educación:
No puede ser completo ningún sistema de educación que no enseñe principios sanos en cuanto a la indumentaria. Si carece de esa enseñanza, la obra de la educación a menudo se estanca y se pervierte. Página 246. Con mucha razón, ella también expresa, se juzga el carácter de una persona por el estilo de su vestido. El gusto refinado y la mente cultivada se revelarán en la elección de atavíos sencillos y apropiados. Página 248. Fin del capítulo 1. Ahora, hermanas, vamos a nuestro cuadernillo de trabajo y busquemos en la página número 3, vamos a encontrar nuestra primer hoja de actividad, donde vienen 5 preguntas para contestar con respecto a esta lectura. La primera pregunta dice, la primera actividad, busca en tu Biblia los siguientes textos. Éxodo 34, 34 y 35, Lucas 17, 2 y Primera de Juan 1, 5. Después de leerlos, identifica y escribe cómo se relaciona el ser humano ante la presencia de Dios y el vestido. Cuando termines estas lecturas, puedes llenar en los espacios en blanco de tu cuadernillo de trabajo. La actividad número 2 dice, Adán y Eva confeccionaron su vestimenta por su propia cuenta sin contar con Dios. Eso fue el primer acto de... Hay un espacio en blanco. Eso tenemos que contestarlo de acuerdo a lo que escuchamos en la lectura del capítulo 1. Parte 3. Desde que Dios vistió a Adán y Eva con vestidos de piel y al pueblo de Israel con telas y pieles, de acuerdo con Ezequiel 16, versículos 8 al 13, pregunta, ¿se debe entender como un acto de redención o mérito humano? ¿Qué opinas? ¿Y por qué opinas eso? Ahora escribe en las líneas tu respuesta de acuerdo a lo que hayas comprendido. Número 4. Lee los siguientes textos y encontrarás 2 invitaciones. Escríbelas. El primero es Efesios 6, versículos 11 al 13, que nos dice, nos invita a, espacio en blanco, y después dice, es decir, prepararnos de manera personal. Tienes que rellenar esos espacios en blanco. Ahora Colosenses 3, versículos 12 al 14, nos invita a, espacio en blanco, tú tienes que encontrar esa respuesta. Y termina diciendo, es decir, reflejar amor al prójimo. ¿Cuál es tu respuesta? Y número 5. En la Biblia, exactamente Apocalipsis 19, encontramos que los redimidos, al igual que Adán y Eva, antes del pecado tienen una característica en su vestimenta. ¿Cuál es esta característica? ¿A qué se debe que tengan esa misma característica? De acuerdo a la lectura, piensa, analiza y escribe tu respuesta. Aunque la vestimenta es una invención humana, existe una gran relación con asuntos espirituales, como el gran conflicto entre el bien y el mal. Para reflexionar, ¿has descuidado tu relación con Dios? ¿Qué has dejado de hacer y es necesario que empieces a realizar para restaurar tu relación con Él? Esta es una pregunta muy personal. Analiza tu relación con Dios y escribe tu respuesta. También hay una parte para notas de acuerdo a lo que tú hayas comprendido de este primer hermoso capítulo del libro Lo profundo de lo superficial de lo profundo, y nuestro capítulo número 1 que llevó por título En el principio fue el vestido. Bendiciones.